Se lo comentábamos al comienzo de este informativo. Vamos a conocer más de cerca y de primera mano cómo se está viviendo el conflicto de Rusia y Ucrania y cómo el veto de Vladimir Putin a los productos agroalimentarios de toda la Unión Europea está afectando a España y a la provincia de Alicante. Para contarnos todo esto, conectamos desde el epicentro de la noticia, desde Moscú, en Rusia, con el abogado Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Muy buenas noches. Buenas noches, más buenas noches aquí que allí, porque aquí son ya las 10:30 de la noche. Bueno, antes de meternos de lleno en la cuestión de fondo, ¿cuál es el ambiente que se respira en las calles de la capital rusa? El ambiente es de tensión, te diría, en parte en las calles se nota porque he preguntado esta mañana en 2 ocasiones en inglés por direcciones concretas, estaba buscando un sitio concreto que no encontraba y me han contestado mal, me han dicho, ¿y qué pretendes, que hablemos en inglés? Habla tú en ruso. Evidentemente hay tensión, que he notado muy particularmente en 3 entrevistas que he tenido con despachos de la Asociación Europea de Abogados. Uno de ellos, además, tiene su sede central en una población prorrusa de Ucrania, en Kharkov, y ellos son muy radicales a favor incluso de una invasión limitada de Ucrania, protegiendo a las zonas prorrusas e incorporando a esas zonas prorrusas a Rusia. Otro de los despachos tenía una postura más moderada, pero también decía en cualquier caso que había que integrar las zonas rusas de Ucrania dentro de Rusia. Y la tensión es particular hoy porque hoy es el aniversario, hoy 21 de agosto, es el aniversario del fracaso del intento de golpe de Estado de 1991 que pretendió reconstruir la Unión Soviética, o mejor, que no se extinguiera la Unión Soviética. En esos días cruciales, del 19 al 21, se difuminó, desapareció la Unión Soviética. Cada uno de los presidentes de las regiones o autonomías dentro de la Unión Soviética se hizo independiente, cada uno quiso hacerse presidente de su país y son las consecuencias de lo que traemos ahora. Contestando más concretamente a tu pregunta, se percibe tensión y sobre todo un ambiente muy claramente antiamericano. Y como yo tengo un poco de pinta de americano, pues no quedó muy bien. Un conflicto en el que España no está al margen tras la decisión del gobierno de Vladimir Putin de vetar la entrada de alimentos agroalimentarios procedentes de la Unión Europea. ¿De qué manera influye esto en el sector aquí en España? ¿De qué manera puede influir? Bueno, en el sector influye claramente porque España es exportadora de muchos productos a Rusia, de muchos productos agroalimentarios, de frutas, de verduras, y las mercancías ya no pueden entrar. Hay países mucho más afectados que España, como Polonia, que es frontera y tiene unas exportaciones enormes hacia Rusia, pero en España también afecta, y en Alicante en particular es un conflicto que va a hacer mucho daño a la economía de España por su potencial exportador a Rusia. Una de las noticias del día ha sido sin duda ese cierre de los 4 McDonald's allí en Rusia, ¿no es así? Pues es reflejo del antiamericanismo, concretamente 4 McDonald's en Moscú, uno de ellos inmenso, en pleno centro de Moscú, en la plaza Pushkin, ha cerrado. Alegan que son condiciones sanitarias, que no están adecuado a la normativa sanitaria que tienen que tener, que precisa de determinadas inspecciones, pero evidentemente es un reflejo más de las sanciones. Se está creando un ambiente de muchísima tensión que no sabemos cómo va a terminar y que puede perjudicar a todos. Puede perjudicar a Rusia, pero desde luego puede perjudicar a Europa también. Recordemos que Rusia es exportadora de gas a Europa en cantidades muy importantes, afortunadamente a España no, pero Alemania sí tiene una dependencia energética total, y no sabemos cómo va a terminar este conflicto. Porque ¿qué papel va a hacer Putin? ¿Qué hace? ¿Deja a los ucranianos que sigan masacrando a los rusos en Donetsk y no les ayuda para nada? ¿Hace intervenir a las tropas y crea un conflicto todavía mayor? La solución no es fácil y la problemática que tiene planteada no es sencilla, desde luego. ¿Cree que las conversaciones en las que están presentes los ministros alemano-francés, creo que fue la semana pasada o al principio de esta semana, darán sus frutos? Es difícil hacer un pronóstico. Angela Merkel visita Kiev en estos próximos días. Yo también estaré en Kiev, en Ucrania, dentro de 2 días, y podré ofreceros desde allí una perspectiva local más concreta de lo que está pasando y de las diferencias. No sé decirte si van a dar sus frutos, es difícil de pronosticar. Lo que te puedo transmitir aquí desde Moscú, desde el centro de Moscú, es esta tensión antiamericana y sobre todo también una desigualdad social enorme, que es otro
foco del problema también que no sé cómo se va a resolver. La gente de un nivel más modesto también tiene una orientación antiamericana total, y lo he podido comprobar hoy en el metro. Y la desigualdad que hay en el centro de Moscú entre estas tiendas de lujo, de Chanel, Versace y otras grandes marcas muy nuevas en edificios esplendorosos, de un diseño espectacular, con luego el metro de Moscú y las afueras, es algo increíble que tampoco sé cómo se va a solucionar y manejar en relación con esta crisis. Es una bomba la que tenemos aquí, importante, porque vuelven a estallar las tensiones entre Rusia y Estados Unidos muchísimos años después de que el conflicto se hubiera apaciguado y de que hubiera calma. Incluso se hablaba del ingreso de Rusia en la Unión Europea. Hoy de nada de eso se puede hablar. La Unión Soviética no se disolvió bien. Para que lo entiendan los telespectadores, es como si de repente en España cada uno de los presidentes de las comunidades autónomas se declarara presidente de sus respectivos países. Y eso ocurrió, o de sus respectivas comunidades autónomas, mejor dicho, y eso ocurrió hace justo hoy, 21 de agosto de 1991. Ahí está la base del problema. La base está en que Ucrania nunca fue de hecho independiente, y en 1991 se declara independiente, con muchas bases militares soviéticas, con armas nucleares soviéticas. Eso no se ha acabado de resolver nunca bien, y ahora es el conflicto que tenemos. ¿Cómo valora este intento de Ucrania por formar parte de la Unión Europea? ¿Es legítimo? El intento me parece totalmente legítimo, pero el problema de Ucrania es que hay dos sensibilidades completamente diferentes. Hay una sensibilidad en Ucrania muy proeuropea de integrarse en Europa, y hay otra población rusa del orden del 25% que lo que quieren es no integrarse en Europa y integrarse en Rusia. La raya es mucho más difícil que hacer en el caso de Crimea. Cuando se hizo la raya en Crimea era muy sencilla. Primero, la población allí era 80% prorrusa y era muy fácil ver dónde poníamos la raya en la frontera. Aquí es mucho más complicado porque entra dentro de Ucrania, hay zonas como Donetsk, Lugansk que están en abierta guerra. ¿Y dónde pones la raya? Es decir, ¿qué zonas integras en Rusia y qué zonas integras dentro de la Unión Europea? Si es que además fragmentas Ucrania, porque otro problema sería decir, no aceptamos la fragmentación de Ucrania, Ucrania tiene que ser entera, íntegra, tal y como está, y no se admite que ninguna zona se integre dentro de Rusia. Lo que es difícil pronosticar es qué va a hacer Putin. ¿Va a seguir con una postura de fuerza? ¿Va incluso a invadir las zonas rusas de Ucrania? ¿O no va a querer llevar el conflicto más lejos? Eso es lo que no podemos todavía determinar y saber. Bueno, parece evidente que ni la Unión Europea ni la OTAN quieren involucrarse militarmente en el conflicto. ¿Le parece justificada esta decisión? A mí me parece totalmente justificada. Ucrania no forma parte de la Unión Europea, Ucrania tampoco forma parte de la OTAN, y creo que convendría establecer unos parámetros en los que se diera una autonomía máxima a las regiones prorrusas de Ucrania, que se respetara, por supuesto, el idioma. Recordemos que el ruso y el ucraniano, aunque se parecen, son idiomas diferentes. Se le diera poderes legislativos con las mayores facultades que puede tener, por ejemplo, una república federal en Alemania, o las que pueden tener Cataluña o el País Vasco en España, o incluso más, y eso sería una vía de solución del problema, es decir, una mayor autonomía. Pero si la vía de solución es a tiros, como están haciendo ahora los militares de Ucrania, matando a gente en Donetsk y en Lugansk, la vía se pone mucho más complicada, porque en un momento dado Putin puede intervenir diciendo queremos ayudar a los rusos. Por tanto, a mí me parece muy prudente y muy lógico que Europa y la OTAN se queden fuera de un conflicto que en realidad es entre Rusia y Ucrania, que recordemos que eran miembros del único país, de un solo país, la Unión Soviética, hasta 1991. Pues muchas gracias, Pedro Beltrán, por aclararnos un poco más la situación de este conflicto desde allí, desde Moscú. Volvemos a hablar la semana que viene desde Ucrania, desde Kiev. Buenas noches. Pues gracias a ti y a Información TV por esta oportunidad. Muy amable, muchas gracias. Buenas noches.